con el profe Romero, con una entidad ya, una entidad humana de referencia de comunicación política y proyecto nacional y popular. Hemos visto en los últimos días cómo definitivamente la oposición ha librado, se ha librado, digamos, entre comillas, del debate con reglas democrático, del debate de ideas, de propuestas, y directamente va en conjunto, en alianza con Clarín, directamente al odio, al golpe. ¿Cómo ves esta coyuntura de este último mes, de estos últimos 20 días? No, yo lo que creo es que Cambiemos en rigor tiene, digamos, todo el tiempo hace ese doble juego de supuesta institucionalidad y, mm, por un lado, digamos, hablar de la República, de las instituciones por un lado, y por el otro lado hacer toda una jugada bastante sucia, sobre todo en las redes, etcétera, ¿no? Y en combinación con los grandes medios de comunicación y con algunos comunicadores que se han convertido en realidad en la avanzada, ¿no? Son más dirigentes políticos, los columnistas de algunos medios, que quienes aparecen en el partido político de Juntos por el Cambio. Claro. Y lo que creo es que van haciendo un juego, van avanzando y retrocediendo, van probando. eh, Apenas ellos empiezan digamos, a guardarse un poco de silencio cuando, con la contundencia del triunfo electoral de la fórmula Fernández Fernández, los primeros días de gobierno, porque a la gente no le cae bien que los primeros días ya empiecen con las críticas duras, puras y duras. En el medio aparece la pandemia, crece la imagen del gobierno por cómo se enfrenta a la pandemia, por esta decisión de cuidar la salud de los argentinos, de convocar al diálogo, etcétera. Y bueno, y lo que hace el sector más duro de Junto por el Cambio es esperar agazapado la oportunidad para empezar a ver eh, por dónde empieza el descontento y agitar ahí, en ese descontento, empezar a agitar ahí la movilización y el odio, que es y el miedo, que es lo que más les ha resultado y que es donde ellos se mueven como pez en el agua. Me parece que lo, tiene que ver con eso, ¿no? Con el devenir de los días, de la coyuntura política, y bueno, y donde encuentran un espacio donde entrar, se abalanzan, ¿no? Fue, digamos, con algunas de las movilizaciones, el tema Vicentín lo vimos con el asesinato de Fabián Gutiérrez. Ellos están muy atentos, escuchan bien, la verdad que tienen una tarea de escucha eh, de la conversación social, sobre todo muy afinada, y tienen una estructura que está intacta, que les ha funcionado muy bien para ganar en 2015, bajo los influjos, ya sabemos, de Cambridge Analytica, de Steve Bannon, bueno, de algunos ideólogos de la derecha internacional. Les sirvió para gobernar y ganar en primer término, pero bueno, la política económica la verdad que es un verdadero desastre y no les permitió seguir adelante, pero Claro. bueno. Pero del otro lado, yo creo que hay una estructura importante, intacta, desde el punto de vista de la oposición política y con dirigentes también muy oportunistas, ¿no? Como este radical de Mendoza, Cornejo, etcétera. O sea, Juntos por el Cambio le deja al ala más dura la conducción del partido, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, y la verdad que el radicalismo deja también en la conducción a mi parecer, a los tipos que, digamos, más oportunistas y que no tienen ningún problema en hacer, digamos, algunas actitudes miserables, como la que hicieron con el tema de tratar de utilizar políticamente el asesinato de Fabián Gutiérrez. Así que eso es lo que estoy viendo hoy en el panorama. Vos sabés que durante el periodo de la discusión de la ley de medios que buscó desmonopolizar el espectro de la comunicación en la Argentina, buscó generar más voces. Clarín, por supuesto, que tuvo un rol central. Y vos tuviste también un rol central en dar cuenta de esta práctica del Clarín miente, digo, que quedó instalada y es un gran paso en la democracia argentina. ¿Qué es hoy Clarín? Hoy es un medio de comunicación, un holding económico,
un parapartido político. ¿Cómo lo identificás hoy en esta coyuntura, en este 2020, el rol de Clarín en la democracia argentina? Sí, yo creo que es una de las más grandes empresas de la Argentina, en un rubro que tiene mucho futuro, como es el de las telecomunicaciones. Eh, Creció mucho durante el macrismo, con la incorporación de Telecom Claro. y también las redes de Internet que significan eso, las redes de telefonía. Yo creo que está en un sector muy pujante de la economía nacional como internacional, que es el tema de las telecomunicaciones. Creo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, nunca lo tuvo, Clarín, el grupo, o sea, no tuvo problema en hacer negocio con cualquiera, digamos, incluso eh, con Videla y Macera, silenció los crímenes de la dictadura a cambio de una fábrica de papel que le permitía una ventaja comparativa con el resto de sus competidores. Bueno, y todo el tiempo se movió de la misma manera y tampoco tiene ningún tipo de problema en usar cualquier arma como la mentira para conseguir sus objetivos. Creo que si es una empresa, además es una empresa muy inescrupulosa, Claro. eh, y realmente lidera la oposición política en la Argentina, hay que decirlo. O sea, realmente es, el, la avanzada de la derecha en la Argentina. Esos cambios se ven en ese grupo de medios. Se notan todo el tiempo, digamos, aquellos periodistas que tenían alguna mirada crítica en algún momento y que podían disentir con la línea ya fueron corridos de ese grupo de medios. Así que alineó todos soldados para un mismo lado, caminan bien a la derecha, son voraces, así que hay que tener cuidado porque en cualquier momento empiezan una campaña muy, pero muy dura en contra del gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que están ahí, van y vienen, porque tienen el problema que les cuesta decir que no es democrático, que no dialoga, etcétera, porque van a los programas incluso de ese grupo, pero que están buscando, porque son voraces y quieren y crecen así, extorsionando. Son una mafia, en eso coincido con lo que plantea Víctor Hugo Morales, ¿no? Yo creo que se mueven como una mafia, y así que hay que prestarle atención. Porque es una empresa muy grande, y se lleva también al resto de los grandes empresarios de las narices. Porque le tienen miedo, porque claro, enfrentarte a una mafia es muy... hay que ser muy valiente para no hacerle caso a lo que te pide esa mafia. Entonces a veces puedes tener algún punto de coincidencia con ellos, de intereses compartidos, a veces no. Ahora cuando no las tenés y disentís y te comés 3 tapas de Clarín, y TN y Radio Mitre, y te dicen que no sé qué, y los empresarios tienen miedo también. Así que bueno, esas son las circunstancias. Totalmente. Y pasa es que hemos estado con esta situación tremenda de la pandemia que tiene el lado de que desde lo digital podés conversar con distintas provincias, con distintas regiones, con compañeros y compañeras de manera muy ágil. Hemos estado haciendo de manera federal muchas charlas en torno a la comunicación y al proyecto nacional y popular. Me gustaría que vos, que estás trabajando este tema, puedas transmitir cuáles serían un marco de sugerencias para generar volumen en la comunicación política hoy desde el peronismo, desde el Frente de Todos, desde cada región. Me parece, sé lo que están haciendo ustedes, la verdad que los felicito, es un excelente trabajo, hay que hacerlo. Hay que entender que si bien hay un panorama en los grandes medios de comunicación que están muy concentrados, mucho más concentrados que en cualquier otro lugar del mundo, no quiero volver a hablar del Grupo Clarín, pero bueno, hay un nivel de concentración tan grande que es inevitable hablar de eso. Pero me parece que hay una crisis profunda en la comunicación, hay un cambio que estamos viviendo, que nos cuesta a veces reflexionar sobre él porque lo estamos viendo de manera cotidiana, que tiene que ver con las redes sociales y de comunicación, donde hemos pasado, de un sistema de comunicación del punto a la masa, o sea, el canal de televisión hablándole a la teleaudiencia, la radio a sus oyentes, el diario a sus lectores,
a un sistema en las redes donde hay, digamos, es posible generar diálogos. Entran otros actores. Eh, entonces es más difícil que esas empresas que necesitan concentrar, necesitan ser pocos para poder multiplicar su voz, se salgan con la suya. Claro. No es tan fácil, porque ahora con el teléfono, con internet, podemos acceder a otras voces, otras fuentes, otras miradas. Entonces eso permite también, me da la sensación, otro juego político, y me parece que nosotros tenemos que estar atentos a eso. Hay muchos ejemplos de cómo han logrado. Hay temas que han logrado saltar el cerco que generan naturalmente los grandes medios, los oligopolios mediáticos. Yo creo que el más visible en nuestro país es la revolución feminista. Vos fijate que el feminismo no tenía lugar en la conversación pública ni en nuestros medios. A mí me da la sensación de que a partir de que se empiezan a popularizar las redes y ese tema empieza a ganar volumen, pero era algo que ya estaba, obviamente, pero no tenía el volumen de la discusión pública. Y apenas pudieron mostrar, por ejemplo, lo primero que recuerdo es el hashtag Ni Una Menos, ¿no? Sí. Cuando pudieron mostrar su desagrado, poder visibilizar lo que el movimiento feminista quería decir, consiguió un apoyo estruendoso y masivo. Y eso obligó a los medios a empezar a tocar el tema, a tratar el tema, a dar más lugar a la mujer, empieza a influir en la política, empieza a influir en la sociedad, inevitablemente. Así que, o sea, así como te planteé un monstruo, por otro lado te digo, yo soy optimista en ese sentido. O sea, me parece que nosotros, desde las organizaciones sociales, culturales, los movimientos políticos, tenemos ahí un lugar donde podemos dar batalla. Y podemos dar batalla con éxito. Es un desafío. Es central el estar comunicados entre nosotros, en el estar articulados, el conocernos, el escucharnos, acompañarnos. Porque una de las características del movimiento de mujeres, que te di como referencia, podríamos hablar de alguna otra situación, pero es que el movimiento de mujeres ya estaba articulado, venía funcionando, con los encuentros mujeres, que se dieron durante muchos años, fue creciendo. Claro. Y entonces después le da sustento, le da base a la discusión. No es una casualidad, no es un eslogan que pegó, no, es otra cosa, digamos. Entonces, quienes pertenecemos a movimientos políticos así masivos, populares como nosotros, tenemos, creo yo, en las redes una oportunidad histórica muy interesante de disputar sentido con los grandes, incluso con los grandes medios, los grandes oligopolios. Así que, bueno, yo creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante. Seguramente que es la tarea generar niveles de coordinación y niveles de discusión, no para hablar solamente, sino de discusión en términos de praxis, para mejorar la comunicación política y eso permita una mejor acumulación de fuerzas. Así que, bueno, gracias por la comunicación. Estaremos... De eso se trata, de lo que estamos hablando. Así que discusión, por supuesto, así como entiendo que estamos a disposición el equipo que te acompaña, que los acompaña a ustedes con un excelente trabajo que están haciendo en las redes de difusión y de formación, ¿no? Que eso es central también, ¿no? Formarnos, entender de qué se trata este territorio digital. Si no, no podemos actuar, si no lo entendemos. Claro. Hay que conocerlo. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.